Hola, mi nombre es Clarita Toro, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT y estamos acá para conversar con el director del clúster de moda de la Cámara de Comercio de Medellín, Rubén Valencia. ¿Qué es el clúster de la moda? ¿Cuáles son sus principales objetivos y actividades? Bueno, hace unos 16, 17 años, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el municipio de Medellín, en el marco de ese análisis del porvenir de las naciones, se hizo un estudio de qué sectores de la economía podrían arrastrar más y potenciar más la economía, los ingresos, el empleo, el jalonamiento tecnológico para implementar tecnología en las empresas, y se encontraron 7 clústeres, uno de ellos el clúster moda y fabricación avanzada. Entonces, desde ese momento y de la mano con el municipio trabajamos en la creación de redes colaborativas, de fomentar esa sinergia entre los empresarios, porque en ese tiempo y en Latinoamérica es muy típico el trabajo muy individual, sin apoyo entre los empresarios y una competencia a ultranza. Pero en el clúster, una de las partes más importantes es ese trabajo colaborativo donde yo puedo competir ante el mercado, pero yo puedo colaborar en muchos otros componentes de la empresa, en abastecimiento, en gestión humana, en tecnología, yo puedo colaborar. Entonces los clústeres se enfocaron, primero el clúster moda se enfocó a ese trabajo en relacionamiento entre los empresarios, y ahí, por ejemplo, el municipio de Medellín nos ayudó a fundar algo que se llamó la Escuela de Liderazgo. Esa escuela de liderazgo es que cogimos a todos gerentes que peleaban en el mercado y los juntamos y nos fuimos a dormir por allá a una finca y a conversar, y con unos asesores internacionales contándonos cómo es que se compite en realidad en el mundo, y empezaron a descubrir esos empresarios alianzas, descubrir intereses comunes, y de ahí han salido incluso hasta negocios. Eso se ha venido haciendo, pues ya el municipio dejó de apoyarnos pues hace algún tiempo. Esperamos en algún momento poder retomar pues, el apoyo del municipio, pero por ahora con Cámara de Comercio y los empresarios continuamos con nuestra escuela. Ahí el clúster trabaja es eso, a crear esos lazos de trabajo colaborativo, y trabajamos unas redes que son unos grupos de WhatsApp, y nos reunimos aquí periódicamente en la Cámara para tratar temas específicos de los diferentes roles en la empresa. Entonces, por ejemplo, está la red de gestión humana, donde están los jefes de gestión humana de más de 150 empresas, grandes, medianas y pequeñas, porque en el clúster no hay diferencia. O sea, de hecho, es muy rico porque esas empresas grandes que tienen unos departamentos muy estructurados, muy completos, pues le ayudan a todas las empresas pequeñas cuando, por ejemplo, sale un decreto nuevo. La empresa pequeña no tiene un abogado que lo interprete, la empresa grande sí. La empresa pequeña pregunta en la red, y la empresa grande, el de gestión humana, dice, no, venga, eso quiere decir esto, y hacerlo así. Ve, aprovechen este decreto para esto, que aprovechemos este programa. Entonces es muy rico porque se fomenta ese trabajo colaborativo, y eso potencia a todas las empresas, porque ese conocimiento compartido hace que todos vayan creciendo. Entonces el clúster es eso, es trabajo colaborativo a través de redes, y esas redes se convierten en mesas de trabajo, en ruedas de negocios. Entonces se han hecho ya contactos con compradores en otros países para mostrarle a esa capacidad que se tiene. En el clúster se tienen 4 pilares. Uno se llama el de organizaciones conscientes, ¿cierto? Que lo primero es eso, que queremos que los empresarios se filen todos en que el liderazgo consciente, el liderazgo para el crecimiento no solo de la empresa, sino de los colaboradores, de los proveedores y de esa sociedad que está alrededor de la empresa, además de los clientes, pues es lo que nos va a hacer llegar más lejos. Entonces, cuando los empresarios entienden ese liderazgo consciente, y ese liderazgo consciente implica la parte económica, implica la parte social e implica la parte ambiental, cuando te comparten valores alrededor de eso, ya es muy fácil pues, generar esa sinergia, generar esos negocios, generar joint ventures para llegar a mercados diferentes. El otro pilar es el pilar de acceso a mercados. O sea, pues, la idea es que pues, busquemos nuevos mercados, no solo en Colombia, sino en el mundo. El otro pilar son las herramientas de Industrias 4.0, es decir, cómo aprovechamos la automatización y tecnología para hacer más eficientes las empresas y para hacer más agradable el trabajo en las empresas. Y finalmente el trabajo colaborativo, pues, que es la base del clúster, donde todos podemos aportar y crear sinergia entre nosotros. Entonces el clúster es eso. Y por ejemplo, ¿cuál es el rol que juegan las pymes en el clúster, en el sector textil? ¿De qué manera
¿Ustedes se aproximan a ellas? ¿Cómo las ayudan? En Antioquia hay 19.000 empresas relacionadas con el sector moda, ¿cierto? Y que todas son bienvenidas al clúster y pueden asistir a cualquiera de los eventos. La mayoría de los eventos son gratuitos y capacitaciones y los temas. Solo hay 53 empresas grandes de las 19.000. El resto son todas empresas medianas, pequeñas y micros. Obviamente, pues el potencial está ahí, ¿cierto? Las empresas grandes pues ya tienen unas estructuras, tienen unas áreas, eso. Pero todas estas empresas medianas y pequeñas tienen un potencial de crecimiento y de exportaciones y son las que más asisten a todas estas capacitaciones. Y ellas mismas apoyan. O sea, nosotros tenemos empresarios medianos que les gusta enseñarle a los demás cómo lograron, por ejemplo, llegar al mercado chileno con éxito, donde muchas empresas grandes no han podido llegar bien, empresas medianas y pequeñas han llegado con éxito. Cuéntame, ¿de qué se trata la estrategia de 25K Moda? Bueno, esa 25K son esos 4 pilares, esos valores compartidos que tenemos en la parte social, ambiental y económica, que son los que amalgaman lo que queremos de nuestras empresas. Ese 25K hace referencia a que en 25 kilómetros a la redonda de Medellín tenemos una cadena de valor, un ecosistema de moda muy completo que no hay en casi ninguna región del mundo. Aquí tenemos en estos 25 kilómetros hilanderos, confeccionistas, terceros, paquete completo, marcas grandes, medianas, pequeñas, universidades con diseño, textil. O sea, tenemos todo el ecosistema para la moda en un espacio muy cortico, y eso es una ventaja para cualquier comprador internacional. Entonces aquí tenemos todo lo de la moda en un solo lugar. Entonces, eso es 25K. Ese 25K tiene unos valores. Los empresarios que hacemos parte del clúster y de 25K compartimos unos valores de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social y obviamente de sostenibilidad económica. Porque sabemos que las empresas no es para generarle la riqueza a una persona, no. La empresa genera riqueza para todos, o sea, genera productos buenos, bonitos para los clientes, genera trabajo y oportunidad de crecimiento, de aprender, de llevar dinero a los trabajadores, para los proveedores y para también, pues las empresas normalmente tienen transportes, tienen plantas, toda esa sociedad que está alrededor de la empresa, pues se beneficia también de la empresa. Entonces nosotros en el clúster, las empresas consideramos que esa es la verdadera labor del empresario. Es una labor que es un liderazgo consciente con todos esos referentes a la empresa. Si todos salimos adelante y a todos nos va bien, eso es lo que vamos. Te quería preguntar también cómo tratan la política de responsabilidad social. Como a qué población apuntan, es población vulnerable, cómo la tratan, cómo se manejan estos temas. Nosotros tenemos un compromiso que hicimos como empresarios de 25K de crecer el empleo más del 10% anual en nuestro sector. Y en este momento no hemos podido crecer mucho más del 10, es porque no hemos logrado que la gente venga a trabajar a las empresas, ¿cierto? Que hay un paradigmas y las personas a veces no quieren trabajar, pero hoy lo que nos falta son empleados. Entonces, dentro de ese grupo trabajamos también con un ecosistema de entidades que nos ayudan a conseguir personas, a entrenarlas, a invitarlas a ser parte del sector moda, a quitar esos paradigmas que muchas personas tienen del sector moda. Entonces nosotros trabajamos como con Cuso, que trabaja con venezolanos que han entrado acá, o trabajamos con Juanfe, que trabaja con madres cabeza de familia, o trabajamos también con Recorrer, que incluso hay personas que quieren trabajar pero pues no tienen no tienen cómo comer, no tienen cómo pagar los pasajes. Recorrer les da eso para que puedan aprender a trabajar. El SENA que hemos trabajado mucho para que descentralice. Hoy el SENA, para estudiar confección, ya no tiene que irse uno allí a Pedregal. Uno va ahí en muchos barrios, hay ya sedes donde se entrena, e incluso en las empresas grandes ya hay talleres donde en la misma empresa se entrenan. Entonces, la idea es que este es un sector que es inclusivo. O sea, aquí hay trabajo para todas las opciones. Yo fui gerente, ahorita conversábamos que yo fui gerente general de una empresa de ropa interior muy importante, muy conocida,
y es que para diferentes cargos hay diferentes necesidades y personas que se pueden adaptar. Y hay instituciones que les ayudan y le enseñan a las personas, a los sordos, a las personas con problemas de movilidad. Hay formas de adaptar los puestos de trabajo y normalmente son personas que son muy agradecidas y son muy contentas y son muy eficientes. Antes le dan ejemplo a veces a los demás. Entonces es un sector que permite la inclusión total. Claro. Es un sector muy bonito en ese sentido y en todas las áreas. Hablando de estos temas de responsabilidad social y cómo son de importantes para la sociedad, quería preguntarte acerca de cuál ha sido el rol en la construcción de paz en el sector textil, teniendo en cuenta el fenómeno de migración de población venezolana que estamos recibiendo y del reto de inclusión al empleo que tenemos con la población reincorporada y reinsertada. ¿Cuál es el papel del sector textil en generación de empleo acá? ¿Cómo están contribuyendo los empresarios a la construcción de paz? Recuerda que son unos valores compartidos, ¿cierto? Esos empresarios que compartimos esos valores, que debido a esa necesidad de trabajar, de tener capacidad productiva, tenemos muchas alianzas con entidades que ayudan o que le enseñan a estas personas. O sea, para trabajar en el sector confección, pues uno tiene que tener un conocimiento mínimo de las máquinas, mínimo de algunas operaciones. Normalmente las personas que no saben, pues quedarían por fuera. Entonces esas alianzas permiten enseñarle a las personas, las empresas incluso patrocinan y meten dinero en crear esos talleres y así logramos que haya una inclusión total, o sea, que aprendan y que además tengan el trabajo. Hay una empresa aquí muy conocida que incluso le cambió el nombre a los operarios de confección, que aquí siempre les han dicho operarios, y les dices los creadores de moda, y así los trabaja, así los entrena. Y está muy arraigada en Oriente, hay muchos talleres en Oriente, aunque en Bello, en Medellín, hay mucha capacidad productiva. Es abierta a todas estas personas y a entidades que nos ayudan a capacitarlas. O sea, una empresa en sí le es difícil tener un área para enseñarle a los que tienen cierta característica u otra característica, pero sí hay instituciones que saben manejar eso. Entonces la alianza, la empresa, la institución que ayuda a esas personas y las personas que quieren montar. Por ejemplo, ahorita en la Cámara de Comercio en Bello se está apoyando, hay unas muchachas muy bonitas en un barrio que las muchachas dijeron, nosotros queremos montar un taller, no tenemos un trabajo, es difícil que las empresas puedan llegar hasta allá, pues nosotros queremos montar el taller. Y desde la Cámara de Comercio, incluso ellas mismas, pisaron el terreno, hicieron la ramada y están construyendo su propio taller para ellas mismas trabajar. Se están entrenando en máquinas, ya se van a conseguir las máquinas. O sea, es muy bonito, es un sector donde se presta para hacer unas cosas muy buenas y se disfruta mucho. Te quería preguntar acerca del valor de la sostenibilidad ambiental en un sector que puede llegar a ser un poco contaminante con el medio ambiente. ¿Ustedes cómo manejan toda esta parte? La tecnología y los sistemas existen y hay cómo manejar todo. Ahí es primero muy importante aclararte que yo veo que tú eres muy inquieta y te gusta mucho eso. El sector textil sí es un gran contaminante en el mundo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el sector textil va desde el cultivo de algodón, con sus fungicidas y con sus cosas, y con su consumo de agua y posible contaminación de fuentes de agua, pasando por transporte, porque el algodón es de un país, se va a confeccionarlo en el otro hacen la tela, en el otro, entonces unos costos energéticos muy grandes. También hay la tintorería textil, que eso consume grandes cantidades de agua, tiene químicos. Después está la parte de confección, que no es tan contaminante, por decirlo así. Entonces, cuando uno mira todo el sector en el mundo, sí es un gran contaminante. Pero cuando uno separa, venga, la contaminación por cultivos, pues esas son, en Colombia prácticamente se acabaron los cultivos. Antes queremos que se renueven y volver a fomentar que haya cultivos. Necesitamos que haya cultivos de algodón. Ajá, sí, los necesitamos. Claro. O sea, lo poquito que se cultiva aquí, todo eso está vendido porque es que lo necesitamos. O por ejemplo las fibras sintéticas, también, o sea, lo poquito que medio saca ENCA está todo vendido, o sea, necesitamos más fibras sintéticas. Antes necesitamos importar, es porque aquí no hay más. Okay. Entonces, si separamos, en Medellín específicamente lo que tenemos es más coser, la costura. Y de pronto tintorería, lavanderías y tintorerías, ¿cierto? Donde tiñen la prenda, le dan como el color final o lavan los blue jeans pues, para que queden así suavecitos y lo puedas comprar suavecito en el almacén. El proceso de confección no contamina,
tiene unos residuos sólidos que son perfectamente aprovechables. Y muchos empresarios ya aprendieron cómo, y por ejemplo ahorita con Prosur, el clúster con Prosur y con el departamento, estamos trabajando para que eso se vuelva una cosa de todos, no que sean unos 4 empresarios, no de todos. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, Coilandes, produce unas prendas con tela totalmente de algodón reciclado, y eso todo se va para Francia, porque eso allá valoran ese tipo de cosas. Entonces resulta que confección es gasto energético. Entonces, bueno, hay que trabajar. En Colombia, gracias a Dios, la matriz energética es muy sana porque es hidráulica, ¿cierto? No es como en Europa o en China, que son plantas de carbón, que eso sí es difícil, o que son de petróleo, o que son... No, en Colombia es hidráulica, es una energía muy limpia. Entonces hay un consumo energético, trabajamos en el clúster con el clúster de energía, trabajamos a que implementen modelos de buen aprovechamiento de esa energía. Incluso muchas empresas han montado que tienen las plantas de corte iluminadas a que se cambien a LED, que pongan condensadores para las máquinas. O sea, se trabaja mucho con ese clúster de la mano para que los empresarios monten aprovechamiento y buen aprovechamiento energético. En la parte de lavandería y tintorería, en el clúster, los que compartimos estos valores, todos tienen plantas de tratamiento de aguas, e incluso se ayudan entre sí para eficientar las plantas de tratamiento, que es parte de las redes. Entonces, por ejemplo, incluso Color Química es una empresa que vende insumos químicos, ¿cierto? Eso, no, y ese que tiene que ver con moda, no, es parte del clúster. De hecho, dentro de poquito vamos a hacer un lanzamiento de ellos. Lograron trabajar con una universidad y desarrollar colorante que viene del achote. ¡Qué maravilla! Entonces, ya con todo, cumpliendo ya todas las normas internacionales, y lo vamos a lanzar con el clúster, vamos a lanzar ese colorante basado en achote. Entonces, tienen plantas de tratamiento de agua, y el otro tema de las lavanderías es las calderas. En las calderas tenemos un problema un poquito más complejo, porque es que las calderas trabajan con carbón, con crudo, con gas, pero lo menos costoso es el carbón, pero es el que más probabilidades tiene de contaminar. Claro. Hay forma de poner filtros, hay ciertas cosas que pueden hacer, pero son costosas. Pero también eso, poner una energía muy costosa hace que las prendas también terminen siendo más costosas. Entonces nosotros necesitamos también que las personas empiecen a valorar y entender esas marcas que hacen el esfuerzo de trabajar con lavanderías que sí son con todas las condiciones, que tienen todas las plantas de tratamiento de aguas, y de pronto sí valoren eso, porque si no, pues ¿qué sucede en el mercado internacional? Pues si una empresa por allá en Oriente no tiene filtros para nada, no tiene planta de tratamientos, todo lo echa al agua, la caldera es de carbón y no tiene ni filtros ni nada, pues ¿a cómo sale la ropa? Sale muy barata. No, en Oriente si lo hace así le sale muy barata. Sí. Entonces si le sale muy barata y la trae, pues va a competir con una ropa hecha con unas condiciones más costosas. Claro. De las personas también tiene que concientizarse de eso, de saber, bueno, de dónde viene lo que yo me estoy comprando, de dónde viene. Te quería preguntar, ¿ustedes cómo llevan su mensaje a los otros empresarios? ¿De qué manera se comunican con su público? ¿Cómo hacen para que los emprendedores, las pequeñas, medianas y grandes empresas se enteren de lo que hace el clúster y de la ventana de oportunidad que les ofrecen, de todas las cosas que me estás contando? Sí, nosotros trabajamos de manera muy orgánica. Nosotros nos apoyamos mucho pues, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y sus redes. Sí. En la medida que las personas visitan Cámara de Comercio, descubren que hay clúster. Hoy precisamente tuvimos una reunión con 2 empresarios que descubrieron que existía el clúster. Entonces eso por un lado, el voz a voz, es muy importante el voz a voz, que los empresarios que sepan, que los que nos escuchen en algún medio digan, venga, vos al vecino, al amigo, pues vos trabajas en algo con moda, comunícate con el clúster, es capacitación, relacionamiento, todo lo que usted necesite para ser exitoso en el mundo de la moda, aquí se lo tenemos, y tenemos lo que yo a mucha gente le digo, venga, yo no lo sé todo como director clúster, pero yo sí sé quién lo sabe. Entonces nosotros lo podemos relacionar con todas esas personas, porque nosotros necesitamos es una industria de la confección muy fuerte, porque tenemos con qué, eso es 25K, aquí tenemos todo para ser súper fuertes, para generar empleo de los indicadores del clúster, para generar empleo mucho más del 10% anual de crecimiento, tenemos cómo cumplir la normatividad ambiental mucho antes de lo que el gobierno se comprometió, porque la tecnología existe y estamos trabajando de la mano. A nosotros
También el clúster pues, ha sido conocido y tenemos apoyo de Alemania, Francia, España, con México podemos tener los contactos que se quiera. La próxima semana, no, el jueves vienen de Perú a conocer el clúster y a conocer las cosas que hacemos. Entonces, la idea sí es que se acerquen, porque pues, como representantes del clúster pues, somos Natalia, la profesional, y yo. Entonces, pues la publicidad que se hace no es mucha, tenemos mucho. Tenemos algo que se llama la comunidad moda, que lo vamos a lanzar ya este mes. Y es que para poder llegarle a más gente, montamos una plataforma online donde la gente puede entrar, se pueden presentar, ahí están las redes, están las mesas. Nosotros ahí les ponemos qué eventos va a haber, que la mayoría son gratuitos, capacitaciones gratuitas. Por ejemplo, el lanzamiento que va a haber del Achote es un evento gratuito, aquí vienen, conocen la cámara, conocen qué otras cosas hay, conocen otros empresarios y conocen cómo pueden utilizar esa familia de colorantes para trabajar de una manera sostenible ambientalmente. Rubén, muchísimas gracias por este espacio, por atreverte a conversar sobre estos temas con nosotros, por tu tiempo. Gracias. A ti. Por todas las respuestas. Muchas gracias.